vidas ya a través del Espíritu Santo. Ahí donde quiera que se encuentren las personas, sé que Dios está tocando su corazón. Y bueno, vamos a continuar este domingo con la temática que hemos estado teniendo las últimas semanas. El tema que hemos estado hablando durante las últimas semanas tiene que ver con la actitud de un vencedor. Y mencionamos que íbamos a estar basándonos estos mensajes de la actitud de un vencedor en 1 Corintios capítulo 16, verso 13 y 14, que dice así la Escritura: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ya hablamos acerca de velar o estar alertas, también hemos hablado acerca de estar firmes en la fe, y hoy corresponde compartir con ustedes el portaos varonilmente y esforzaos. Así que hay una conjunción ahí, portaos varonilmente y esforzaos, va unido los dos conceptos, las dos acciones. Así que yo te invito allá en casa que tú puedas meditar en esta palabra, y los que estamos de manera presencial también que podamos meditar en ella y poderla poner en práctica para poder no solamente tener esa actitud de vencedor que se requiere para entrar al reino de Dios, sino también para poder seguir avanzando en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Vaya conmigo a la Escritura, si me puede acompañar los que están en casa y los que están de manera presencial, a que volvamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 16, verso número 13. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto diciéndoles lo siguiente: velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta manera: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Sean valientes y sean fuertes. En otras palabras, esto quiere decir que el portarnos varonilmente y esforzarnos implica que debemos de ser valientes, eso es varonilmente, y esforzarnos es ser fuertes. Y sabemos que nuestra fuerza proviene de Dios. Así que la Escritura nos enseña en muchas partes en la Escritura la forma en la que Dios hace que las personas que no tenían a veces esa actitud de valentía pudieran actuar con valentía y poder ser victoriosos. El diccionario define estos conceptos, estas palabras, en el caso de varonilmente, que es varón o varonil, y mente, que son dos palabras, pero en el texto original griego solamente es una sola palabra, que es andrepepis, que es una sola palabra en el sentido de ser una persona valiente. Andrepepis quiere decir que la persona es valiente, el hombre varonil o ser un varón que tiene una actitud fuerte, valiente. Lo define así el texto original, que es un hombre resistente, valeroso, decidido, enérgico y por último valiente y fuerte. La valentía, hablar de ser valiente y fuerte, la valentía tiene que ver con el valor, con el luchar, con el pelear. Es la capacidad de continuar a pesar de los temores. Voy a repetir esta definición. Valentía es la capacidad de continuar a pesar de los temores. Así que varonilmente tiene que ver con valentía, y en este caso esforzados tiene que ver con ser fuertes. Y la definición de esforzarse significa continuar hacia adelante, es un paso más o una milla extra, y debemos de caminar hasta obtener la victoria. Esforzarse es no desistir, el ser constantes y seguir adelante, aunque las circunstancias y aunque nuestra condición nos haga sentir que ya no podemos, es dar esa milla extra y seguir avanzando hasta que obtengamos la victoria. Podemos hablar de muchos personajes en la Biblia que tuvieron esta actitud de no solamente ser valientes y que fueron esforzados, sino que Dios en ellos fue el que procuró que en sus corazones pudiera haber esa actitud, y les habló una y otra vez. A través de esa palabra ellos creyeron en Dios y ellos tomaron una actitud de valentía y de esfuerzo cuando sentían que ya no podían. En el caso de Moisés, si usted recuerda, si ha leído en la Escritura, menciona en el libro de Éxodo que él fue el que Dios llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto cuando estaba esclavizado por 400 años.
Y Dios dice que sacó al pueblo de Israel con mano poderosa a través de Moisés. Pero fue Dios el que lo sacó y usó a Moisés, un hombre que, aunque en el momento que fue llamado, él decía que no podía, que era tartamudo y que era muy difícil que él pudiera ir y enfrentar al faraón. Pero Dios le dijo a Moisés: mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Tú vas a ir con faraón y vas a decirle que yo le digo que deje ir a su pueblo. Entonces, para que me sirva en el desierto. Entonces dice la escritura que faraón, sabemos la historia, cómo los dejó ir y cómo acabó faraón y todo su ejército muertos en el mar. Y nunca más el pueblo de Israel vio a ese ejército de los egipcios. Por 40 años Moisés llevó al pueblo de Israel por el desierto, y dice la escritura que Dios estuvo con ellos durante esos 40 años en el desierto. Y la palabra de Dios fue dada a ellos en el desierto. Dice la escritura que Dios le dio a Moisés una serie de mandamientos, un decálogo y una serie de instrucciones que ellos deberían de continuar para tener una actitud de agradar a Dios. Ellos tenían que vivir una vida totalmente diferente a la que vivían en Egipto. Aunque traían sus costumbres de Egipto, ellos tenían que aprender a vivir ahora de acuerdo a las normas de Dios. Y para ello ellos tenían que esforzarse, tenían que empezar a negarse a las actitudes o a los hábitos que tenían en Egipto y tener esos nuevos hábitos ahora en Dios. Dice la escritura que por 40 años estuvieron en el desierto y Dios estuvo con ellos y les proveyó en todas sus necesidades, les dio de comer, les dio de beber, y no había nada que ellos necesitaran en el desierto que Dios no lo supliera. Aun cuando eran mordidos por serpientes venenosas, Dios hacía lo posible para que ellos vieran la manifestación de su poder y fueran sanados. De esta manera Dios estuvo con ellos por 40 años. Pero llegó el momento en la que antes de llegar ya al final del camino, por eso mencioné que esforzarse tiene que ver con la milla extra, con el seguir adelante, con el seguir avanzando. Y antes de llegar ya literalmente para empezar a conquistar la tierra de Canaán, dice la escritura que el pueblo se cansó y empezó a pedir que le diera Dios nuevamente de beber. Y Moisés se acerca al Padre y le dice: Padre Dios, el pueblo se alborota y quiere agua. Y dice la escritura que Dios le dijo: pues dile a la roca, como lo has hecho muchas veces, dile a la roca y saldrá agua de esa roca para que el pueblo pueda beber. Pero Moisés no le habló a esa piedra, a esa roca, sino golpeó. Y en ese momento dice la escritura que Dios trató con Moisés porque él no siguió las instrucciones que Dios le había dado. En otras palabras, cuando Dios estaba con Moisés era porque él estaba siguiendo las ordenanzas de Dios, estaba siguiendo al pie de la letra todo lo que Dios le pedía y que lo transmitiera al pueblo de Israel. Y dice la escritura que por no haber hecho eso Moisés en ese momento, no de acuerdo a la instrucción de Dios, sino a lo que a él le consideraba mejor hacer, dice la escritura que Dios le dijo: mira, vas a solamente a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Va a ser Josué el que va a entrar y va a introducir a la nueva generación. Dice la escritura que así sucedió. Moisés murió en el desierto y ahí murió, él no pudo entrar a la tierra de Canaán. Y esa generación también murió en el desierto. Y hubo una nueva generación que entró a la tierra de Canaán guiada por el nuevo líder, en este caso Josué. Y si tú me acompañas a la Biblia en Josué capítulo número 1 en adelante, dice la escritura que Moisés murió y Josué lloraba la muerte de Moisés y el pueblo, hasta que Dios le habló a Josué y le dijo: ya no llores a Moisés, ya deja que Moisés descanse en paz. Y entonces le dice a Josué que es el tiempo en que él se levante y que él le siga adelante con el pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán. Y hay una palabra que Dios le dice a Josué específica: así como estuve con Moisés, estaré contigo. La tierra que toque la planta de sus pies es vuestra. Y en el verso número 5, Josué 1, verso número 5, Josué decide continuar adelante. Aunque las circunstancias eran un tiempo de dolor, de tristeza, porque Moisés había muerto y había cierto desánimo de: si Moisés no va con nosotros, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer? Moisés era el que nos guiaba, el que nos daba las instrucciones de parte de Dios. Pero ahora Dios escogió a Josué, hijo de Nun, para que también a través de Moisés Dios se manifestara y pudiera guiar al pueblo de Israel.
Verso número 5 dice así, hablándole Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo, o repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si usted nota, lo primero que Dios le dice a Josué al momento de iniciar esa nueva etapa de conquista, porque a Josué se le conoce como el conquistador, esa nueva etapa de conquista, lo primero que Dios le dice: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Déjame decirte algo: así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, también está con nosotros. Y si Dios nos ha prometido algo, y hay promesas en la Biblia que tenemos y que nos hemos apropiado de ellas, y tal vez algunas no se han cumplido, y han pasado años, han pasado meses, semanas, y tú has esperado en Dios, déjame decirte algo: que Dios cumplirá su promesa, porque Dios no es un Dios que miente. Dice la Escritura que así como estuvo con Moisés, también estará con nosotros. Dice la Escritura también que Él no nos dejará ni nos desamparará. A veces sentimos que Él ya no está con nosotros, o sentimos que Él no respalda lo que estamos haciendo. Pero dice la Escritura que aunque las circunstancias sean contrarias, tenemos que estar conscientes que Dios está con nosotros. Dice la Escritura, hablando el Señor a Josué, verso número 6: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Por primera ocasión le dice a Josué: tienes que esforzarte y ser valiente. En otras palabras, tienes que seguir adelante, no te puedes detener. Tú tienes que motivar al pueblo de Israel y transmitir esa fuerza, transmitir esa valentía, y decirle a esa nueva generación que así como estuve con Moisés, también estoy contigo y que estoy con ellos, y les voy a entregar la tierra que le prometí a sus padres. Verso número 7 dice la Escritura, nuevamente hablándole el Señor a Josué: solamente te pido, Josué, que te esfuerces y seas muy valiente, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios vuelve a insistir a Josué: solamente que te esfuerces y seas valiente, pero le recuerda: para que no te apartes, dice, ni a diestra ni a siniestra de la ley de mi siervo Moisés, y entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, dice ahí la Escritura, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, Dios le dice a Josué: Josué, el reto es conquistar Canaán, pero hay muchos pueblos que habitan en esa tierra y hay que conquistarlos, y yo voy a ir contigo para que vayan y peleen. Cuando hablamos de una persona valiente, estamos hablando de un varón de guerra, de alguien valiente, alguien valeroso, alguien decidido, alguien firme, alguien que va a tomar toda su capacidad para seguir adelante, aunque los ejércitos que estén enfrente sean más numerosos, aunque sean mayor en tamaño. Ellos confiarán que Dios está con ellos y hay que seguir adelante. Ese es el valiente, el que no ve el tamaño de su enemigo o la cantidad de sus enemigos, sino ve quién está con él. Y un valiente en Dios es aquel que sabe que Dios está con él. Por eso Josué escuchó de Dios diciéndole: estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo cuando tú te esfuerces y seas valiente. Si tú te dejas de esforzar y dejas de ser valiente, Dios ya no va a estar contigo. Dios fue claro y específico: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. O sea que tiene que haber esa disposición de seguir adelante, de sacar fuerzas de donde no lo hay. Dice la Escritura en el verso número 9: mira que te mando ya como un mandamiento. Ya no se lo está solamente diciendo, ahora se lo está expresando en un mandamiento. Josué, mira bien, te mando hoy en este día que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo, no desmayes. ¿Qué es el contraste de esforzarse y ser valiente? El ser valiente tiene que ver con el no tener miedo.
El esforzarse es no desmayar. Por eso le dice: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así que como hijos de Dios tenemos la confianza de que Dios está con nosotros e irá con nosotros a donde quiera que vayamos. La Biblia nos enseña que en Cristo Jesús ahora somos hijos de Dios y que Dios nos ha llamado a seguir adelante, a caminar en una vida cristiana, a caminar en la voluntad de Dios. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Jesús mismo le dijo a los discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero había algo que tenían que hacer. Ellos tenían que ir y proclamar las buenas nuevas de salvación. Tenían que ir a predicar que Jesucristo vino al mundo para salvar al pecador, para rescatar a aquel que estaba muerto en sus pecados y darles vida, las buenas nuevas de salvación. Así que el hablar la palabra del Señor, el declarar la palabra del Señor, permite que Dios esté con nosotros. Moisés recibía la palabra de Dios y él la declaraba al pueblo de Israel. Dios estaba con Moisés. Josué ahora tenía que recibir la palabra de Dios como la recibía Moisés y tenía que declararle al pueblo de Israel, y Dios estaría con él y estaría con el pueblo de Israel. Siempre que la palabra de Dios está latente en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia, Dios va a estar con la iglesia y va a estar con él. Y lo más importante no es solamente el tener la palabra, sino el que la llevemos a cabo. Dice la escritura que este hombre Josué no solamente escuchó que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, sino que fue valiente y se esforzó, porque inmediatamente él penetró a conquistar una tierra llamada Jericó, una ciudad llamada Jericó, que era impenetrable, que tenía unas murallas enormes, pero Dios estaba con él, y con la valentía y el esfuerzo que él puso junto con todo el pueblo de Israel, dice la escritura, siguiendo las instrucciones de Dios que Dios le dio en su momento, los muros cayeron y ellos conquistaron ese pueblo, esa ciudad, y así sucesivamente conquistaron todos los pueblos hasta que todo Canaán fue conquistado. Y Josué repartió a cada tribu, a cada príncipe de cada tribu, les entregó una porción de la tierra, tal y como Dios les había prometido a sus padres, pero que ahora ellos como hijos estaban recibiendo. Hay promesas que Dios nos ha dado y que Dios espera que nosotros las recibamos. Son nuestras, debemos de apropiarnos de ellas, pero es necesario esforzarnos y ser valientes. Y cuando digo esforzarnos y ser valientes, es que siempre va a haber obstáculos para que nosotros no hagamos lo que Dios nos dice en su palabra. Pero cuando decidimos y somos valientes y nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios, Dios va a empezar no solamente a estar con nosotros, sino va a empezar a proveer esas promesas, a cumplir esas promesas en nuestra vida. Este es el tiempo de las promesas de Dios para tu vida, para mi vida y para la iglesia. Pero requerimos esforzarnos y ser valientes. Hubo un hombre llamado Gedeón. Si me acompañas a Jueces capítulo número 6. Ese hombre llamado Gedeón, vino palabra de Dios para decirle: varón esforzado y valiente. Este hombre Gedeón, parte del pueblo de Israel, estaba en un tiempo en que los madianitas habían estado oprimiendo al pueblo de Israel, porque si usted lee desde el capítulo 6 verso 1 en adelante, va a darse cuenta que los madianitas habían estado oprimiendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado de la voluntad de Dios, se había apartado de la ley de Dios, habían descuidado lo que Dios les había indicado que deberían de hacer para agradarle. Por lo tanto, Dios había permitido que los madianitas fueron los opresores de ellos, porque Dios ya no estaba con ellos en ese tiempo. Había un tiempo en la que ellos se apartaron de Dios, de la voluntad de Dios, y Dios ya no estaba con ellos. Y los madianitas venían, dice la escritura, y cuando ellos levantaban las cosechas, dice la escritura que ellos venían y robaban todo su grano, todo su alimento, y los dejaban sin alimento, literalmente en la pobreza. Y el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo de escasez, de pobreza, porque apenas recibían algo de la cosecha, los madianitas llegaban y les robaban todo, les quitaban todo. Y había ya una desesperación en el pueblo de Israel. Pero había un hombre llamado Gedeón, que muchos tal vez ya no levantaban cosecha o ya no sembraban, ya no querían hacer nada por procurar el tener alimento para cada casa, para cada familia, porque sabían que vendrían los madianitas y les quitarían lo poco que tuvieran.
La Biblia dice así que el diablo es como esos madianitas. El diablo viene para robarte, para quitarte lo que Dios te ha dado. Él viene para destruir lo que Dios te ha dado. Y los madianitas venían y estaban destruyendo literalmente todo aquello que Dios les había dado como cosecha en la tierra que ellos estaban poseyendo. Dice la Escritura que cuando los madianitas llegaban, el pueblo de Israel tenía miedo, tenía temor. Ya no eran los valientes, ahora estaban temerosos. Dice la Escritura que tenían cuevas en las montañas, habían hecho ciertas guaridas donde ellos se escondían de los madianitas. Y no solamente eso, dice la Escritura, tenían temor. Pero había un hombre llamado Gedeón que, a pesar de todo eso, él seguía trabajando el trigo, trabajando la tierra y buscando tener provisión para su casa, provisión para su familia, provisión para su pueblo. Dice la Escritura en el verso número 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas habían quitado todo, pero él no se desanimaba, él seguía, dice la Escritura, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Sabía que vendrían, pero él estaba procurando, esforzándose, a pesar de que no había muchos recursos, se esforzaba por tener algo ahí guardado y esconderlo para que los madianitas no se lo quitaran o no se lo robaran. Y en el verso 12 menciona que ese ángel se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué era la actitud que tenía Gedeón? Era un varón que se estaba esforzando a pesar de que había una crisis, a pesar de que había una escasez. Él seguía trabajando, seguía adelante, seguía dando esa milla extra. Era una persona valiente. Por eso Dios le dice varón esforzado y valiente, como diciéndole: así como tú, hace falta al pueblo de Israel que, a pesar de que vengan los madianitas o venga cuantos enemigos pudieran presentarse, que puedan reconocer que esforzándose y siendo valientes, Dios va a estar con ellos y los va a sacar adelante. Porque fue lo que Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente por seguir haciendo lo que Dios mandó a través de Moisés. Dice la Escritura, verso número 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y a veces esa pregunta viene a nuestra vida. Si en verdad Dios está con nosotros, ¿por qué entonces no sucede esto, no sucede aquello otro? ¿Por qué las cosas no nos salen como deseamos? ¿Por qué viene el enemigo y nos roba lo poco que tenemos? Era en cierto grado cierta declaración de desánimo, de desesperación, pero también de falta de confianza. Si en verdad Dios está con nosotros, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y déjame decirte algo: Dios permite muchas veces que pasemos momentos así, para que nosotros podamos reconocer que es Dios el único que nos puede dar la fuerza y la valentía para poder enfrentar aquello que se te levanta en contra nuestra, y poder enfrentarlo y derribarlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura que él le recordaba al Señor que les preguntaban entonces: y bueno, si ustedes creen en ese Dios que prometió estar con ustedes, ese Dios que sus padres dicen que hacía maravillas, ese Dios que los sacó de Egipto, ese Dios que les entregó una tierra que fluye leche y miel, ¿dónde está? Si están pasando por escasez, si están pasando por pobreza, si están pasando por opresión, ¿dónde está ese Dios? Y dice la Escritura, verso 14: mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como diciéndole: ¿que acaso no te das cuenta que yo soy el que te estoy enviando? Si yo te envío, yo te daré la fuerza, te daré la valentía, te daré el poder para vencer a los madianitas. Dice la Escritura, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel si mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre? Él ponía las circunstancias: mi familia es pobre en la casa de Manasés, ¿con qué salvaré yo al pueblo de Israel? Y además yo soy el más joven de la familia, soy de los menores. Es muy complicado. A Gedeón lo siguiente: ciertamente yo estaré contigo. Hoy yo te digo allá en casa, a los que están de forma presencial, ciertamente Dios está contigo.
En realidad las circunstancias, el que tú no tengas la fuerza, el que te sientas pequeño, el que seas pobre, el que no tengas los recursos, el que las circunstancias no estén a tu favor, no determina el que Dios no esté contigo. Si tú te esfuerzas y eres valiente, Dios está contigo, porque Dios se lo prometió a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente, estaré contigo. Y Gedeón se esforzó y fue valiente, y Dios solamente le está diciendo: Jehová está contigo. Dios está contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Le está diciendo de una manera clara y específica: tú tienes la victoria, Dios está contigo, eres vencedor, vencerás a los madianitas como un solo hombre. Porque Dios te ha prometido. Si Dios dijo que está contigo, Dios está contigo. Que las circunstancias no te lleven a pensar: Dios me ha abandonado, como lo decía Gedeón en el verso número 13. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Al final del verso 13 dice: ahora Jehová nos ha desamparado. Y a veces pensamos que Dios nos ha desamparado porque las circunstancias nos lo hacen ver de esa manera. Déjame decirte algo: Dios le dijo a Josué: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y cuando Dios dice, Él cumple. Es una promesa de Dios, pero tenemos que aprender a esforzarnos y a ser valientes. Así como Josué se esforzó y fue valiente y conquistó Canaán y repartió la tierra, dice la escritura, y así como que Gedeón también se esforzó y fue valiente y derrotó a los madianitas, así Dios estará con nosotros si nos esforzamos y somos valientes. Hay que seguir adelante, hay que seguir la segunda milla o la siguiente milla. No hay que dejar de caminar. El desierto ha sido largo, el tiempo ha sido largo, y tal vez las circunstancias han sido difíciles en el desierto, pero no dejes de caminar. Dios está contigo. Esfuérzate, es el tiempo de la conquista. Es el tiempo en que Dios va a empezar a darte esa victoria sobre tus enemigos, y empezarás a conquistar la tierra que Dios te prometió que te daría a ti en lo personal, pero también a nosotros como pueblo de Dios. Hay otro personaje más aparte de Josué y de Gedeón. En este caso es un personaje que no podemos dejar de considerar. Es David. David, el rey David, el segundo rey de Israel, uno de los reyes más reconocidos en la historia, no solamente por lo que él hizo cuando fue rey, sino antes de ser rey, de cómo Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él no porque fue rey, no por la posición que tenía. Dios estaba con él porque David sabía agradar a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabía hacer la voluntad de Dios, y Dios estaba con él. Cuando él cuidaba las ovejas de su padre y venía el oso y el león para atacar las ovejas, él se esforzaba y sacaba esa fuerza de parte de Dios y esa valentía. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, él enfrentaba al oso y al león y los mataba literalmente, y no permitía que las ovejas fueran dañadas. Y eso él lo reconoce, que era Dios el que le daba la fuerza, el que le daba la valentía. Él era un pastor de ovejas, pero sabía que Dios estaba con él. Vaya conmigo en 1 Samuel capítulo número 16, verso número 11. A partir de ese capítulo, verso 11, dice la escritura que Dios manda a Samuel para ungir a David como el nuevo rey de Israel. Ya Dios había visto en Saúl el haber hecho cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y por haber dejado el seguir las instrucciones de Dios. Repito una vez más, es tan importante la palabra de Dios. No te apartes de ella. Medita de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así lo hizo Josué, así lo hizo Gedeón. Escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y Dios les prosperó y les dio la victoria. Pero en el caso de Saúl, mientras que él estaba alineado a la voluntad de Dios, alineado a la palabra del Señor, Dios estaba con Saúl y era un rey poderoso. Pero cuando él dejó de hacer lo que Dios le indicó y empezó a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor, dice la escritura que Dios se apartó de él. Dios literalmente lo desechó. Dios ya no estaba con él. ¿Por qué? Porque dejó de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, dejó de hacer la voluntad del Señor. Y dice la escritura que Dios ya se había apropiado de un nuevo rey que no conocían, pero llamó al profeta Samuel para que fuera a ungir a ese nuevo rey, y lo mandó a la casa de Isaí, verso número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas.
Y dijo Samuel a Isaí: pues envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y sigue diciendo, dice la escritura, que entonces envió por David. Y cuando él llegó, le hizo entrar. Y dice que David era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Dígale al que está a su lado: usted es de buen parecer. Porque un hijo de Dios tiene que tener un buen parecer. Un buen parecer es alguien que se porta varonilmente, es alguien que se esfuerza, alguien que es valiente y tiene ese porte de saber que está Dios con él y él está con Dios. Dice la escritura que cuando lo vieron, dice la escritura, entonces le dijo: levántate, le dijo el Señor a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día, dice la escritura, en adelante el Espíritu del Señor estaba con David. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor estaba sobre David. Dice la escritura que no solamente fue ungido como rey, sino había una unción especial de parte de Dios. Déjame decirte algo: la Biblia dice que en Cristo Jesús Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hay una unción especial en la vida de cada hijo, cada hija de Dios. Hay una unción especial en la vida de cada creyente que ha decidido esforzarse y ser valiente como Gedeón, esforzarse y ser valiente como Josué, pero también esforzarse y ser valiente como David. Dice la escritura en el verso 14 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados dijeron: he aquí un espíritu malo que te está atormentando. Mándanos a que traigamos a alguien que pueda tocar el arpa y pueda hacer que ese espíritu malo que te está atormentando se aparte. Alguien que toque bien. Dice la escritura en el verso número 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Si tuviéramos que ponerlo en el terreno actual, yo tendría que buscar entre algunos de los muchachos que toque bien para que estuviera ahí tocando y pudiera apartarse ese espíritu de opresión. Dice la escritura que entonces ellos fueron y buscaron a David, porque lo conocían como alguien que no solamente hacía bien las cosas, sino que era un hombre guerrero, valiente, fuerte, valiente, esforzado. Dice la escritura en el verso 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire, hay varias características que quisiera mencionar. Ellos mencionaron que David tenía estas características. Él era alguien que sabía tocar bien, era valiente, era vigoroso, hombre de guerra, prudente en su forma de hablar, en sus palabras. Era hermoso en su aspecto físico. Eso quiere decir que él cuidaba su aspecto físico. Y lo más importante, Jehová está con él. ¿Por qué creen que Dios estaba con David? Porque él se esforzaba para tocar bien para Dios. Y Dios se manifestaba a través de la administración de la alabanza que él daba en su momento para Dios. Y ellos sabían que cuando David tocaba, cosas sucedían. Y no solamente eso, él se esforzaba siempre por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios. Honraba a su padre, porque cuando su padre lo mandaba a cuidar las ovejas, él iba a cuidar las ovejas. Y luchaba porque no les pasara nada, porque era una forma de honrar a su padre, obedeciéndolo. Por eso Dios estaba con él, porque él se esforzaba por honrar a su padre. Y no solamente era por honrar a su padre, era porque así lo determinaba la palabra de Dios. Y no solamente era eso, era un hombre que buscaba agradar a Dios en todas las cosas que tenían que ver con Dios. David era una persona que, aunque no tenía mucha experiencia en la guerra, aunque menciona que era guerrero, porque cuando hablamos de una persona que es guerrera, es una persona que es atrevida, que es valerosa, que no tiene temor y que se esfuerza para enfrentar aún a aquel que sea mayor que él o que tenga más fuerza que él, porque él mencionaba al oso y al león, mucho más fuerza que él, pero él sabía que había alguien que le fortalecía y que le daba la valentía para enfrentarlos. Dice la escritura que entonces enviaron mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. Y dice la escritura que fueron con Isaí. Isaí preparó unas cosas para que le llevaran al rey Saúl, y David llegó. Y dice que cuando llegó David, no solamente lo vio, dice la escritura que al verlo
Él le amó. Vaya conmigo a este versículo, verso número 20, verso número 21. Y vino David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Cuando Saúl ve a David, lo empezó a amar porque sabía que él tenía algo especial. Y era tan especial que le dijo a Isaí, su padre: déjalo que se quede conmigo. Porque no era solamente el ver a David como alguien especial porque tenía a Dios, sino también pedía que estuviera a su lado. Sabes que muchas personas me han dicho: pastor, yo quisiera que usted siempre estuviera a mi lado. Y no lo digo porque yo sea especial, sino porque ven en la vida de uno la presencia de Dios, y ven que cuando uno habla la palabra del Señor, a ellos les fortalece, se les van los temores, les da confianza, les da seguridad. Y me han dicho: no se vaya, quédese más tiempo, nos gustaría estar más tiempo a su lado. Pero déjeme decirle algo: cuando Saúl el rey ve a David, no lo quiere soltar, no lo quiere dejar ir, porque sabe que Dios está con él, sabe que tiene algo especial. Tú que estás ahí en casa, quiero decirte: tú tienes algo especial. Tú que estás de manera presencial, tú tienes algo especial. Tú tienes algo especial, y no es otra cosa que Dios está contigo. Que cuando tú hablas la palabra de Dios y la crees, porque te has esforzado y ser valiente para seguir hablando de Dios, del reino de Dios, entonces esa palabra produce lo que Dios quiere, y las personas son liberadas, son fortalecidas, son consoladas, son animadas. Dice la Escritura que David, cuando empezaba a tocar el arpa, dice la Escritura que él veía como el espíritu que lo oprimía lo dejaba. Verso número 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y empezaba a tocar con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ese espíritu malo se iba no por la música, tocaba muy bien, pero esa música tenía una unción especial. El espíritu de Dios estaba sobre David, ¿lo recuerda? Desde ese día el espíritu de Dios, el espíritu del Señor estuvo con David, y él ya no solamente tocaba bien, ahora tocaba con una unción del Padre, una unción que daba libertad a los cautivos a través de la alabanza, a través de la administración. Y David sabía que al tocar, todos los espíritus que venían, que eran contrarios, se tenían que ir. Dice la Escritura que Saúl descansaba, Saúl sentía un alivio, se sentía mejor, y ese espíritu malo lo dejaba. Sabemos que David fue un hombre que se esforzó y fue valiente. Todos sabemos la historia de David cuando enfrentó a Goliat. En el capítulo siguiente podemos ver cómo David, en el capítulo 17, enfrenta a un hombre guerrero e invencible, invicto, y aún todos los escuadrones del ejército de Israel, no había un guerrero que lo hubiera podido vencer en algún momento, y tenían temor a enfrentarlo porque sabían que cuando alguien iba a enfrentarlo, ese hombre gigante despedazaba a los guerreros que lo enfrentaban, y tenían temor y los tenían amedrentados, hasta que un día David llegó para llevarle alimento a sus hermanos de parte de su padre, y al ver a ese gigante amedrentando al pueblo de Israel, dijo: ¿quién es ese incircunciso que viene a blasfemar, a hablar en contra del pueblo de Israel? Y mencionaron quién era, y él dijo: ¿saben qué? Yo voy a ir a pelear con él. Pues ¿qué se cree? David no solamente dijo: voy a enfrentarlo por lo que está haciéndole al pueblo de Israel, lo voy a enfrentar porque sé que es el pueblo de Dios y que Dios está conmigo, y así como Dios está conmigo para vencer al oso y al león, también me dará la victoria sobre este gigante. Vaya conmigo a 1 Samuel 17:45. Dice la Escritura que cuando él estaba por enfrentar a Goliat, él respondió estas palabras. Esta es una actitud de un hombre valiente, un hombre valeroso, un hombre esforzado, que no mira su condición, sino mira quién está con él. No mira si trae una armadura, si tiene una espada, sino mira quién va con él, y mira la espada del Espíritu que está con él. Y ese David, que lo veían pequeño tal vez frente a ese gigante Goliat, declara lo siguiente: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Déjame decirte que pueden levantarse gigantes en tu vida.
Y tal vez ese gigante te ha tenido amedrentado mucho tiempo y te ha limitado a que tú avances y sigas adelante, porque ese gigante no dejaba que el pueblo de Israel siguiera adelante y estaban de alguna forma detenidos. Los gigantes en tu vida se levantan para detenerte, los gigantes en tu vida se levantan para atemorizarte, pero Dios es más grande que ese gigante. Y dice la Escritura que esas palabras que David declaró, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo te invito hoy a que tú puedas decirle a tus gigantes: yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jesús. Porque cuando tú declaras el nombre del Señor Jesús, hay un poder sobrenatural, hay un poder que se manifiesta en los hijos de Dios. Dice la Escritura que los demonios salen, son echados fuera en el nombre de Jesús. La enfermedad, el enfermo es sanado en el nombre de Jesús. Y toda aquella circunstancia que tú sientas que es difícil o imposible de resolver, si tú vas en el nombre de Jesús, Dios te dará la victoria. Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. El apóstol Pablo sabía esto perfectamente, porque aún él siendo ya anciano decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da la valentía, la fuerza para ser valiente y esforzado y seguir adelante. He tenido muchas batallas, he padecido mucho. Hay un historial largo de todo lo que Pablo tuvo que padecer, pero él nunca dejó de avanzar, nunca dejó de caminar, siempre siguió adelante, porque era también un varón esforzado y valiente. Dios estaba con Pablo porque él sabía que era la manera en la que Dios se manifestaría en su vida. Ve conmigo por favor a Mateo capítulo 11 verso 12. Voy a concluir con estos pasajes acerca no solamente de la valentía que tuvo Josué, la valentía que tuvo Gedeón, la valentía que tuvo David, sino la valentía que tenemos que tener nosotros ahora en Cristo Jesús como pueblo de Dios. En Mateo 11:12 el Señor Jesucristo declaró estas palabras cuando iniciaba su ministerio. Él dijo lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Lo voy a leer en dos versiones para poderlo comparar y entenderlo un poco mejor. La Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos ha ido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, al reino de los cielos. La traducción actual dice en el mismo versículo: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. El reino de los cielos sigue avanzando a pesar de sus enemigos, y el reino de los cielos representa el cuerpo de Cristo, quien lleva el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado, y cuando tú te acercas a alguien que no conoce de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Y ese reino de los cielos, hay muchos enemigos, circunstancias que se oponen para que el reino de los cielos no se siga extendiendo, para que el reino de los cielos no penetre en los hogares, no penetre en las familias, no penetre en el corazón de las personas, porque sabe que el reino de los cielos va a hacer que esa persona sea parte de él y salga del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, y venga al reino de la vida, al reino de la luz. Y solamente es a través de Jesucristo. Por eso cuando Jesús dice: los que se aferran a él son los que están entrando al reino de Dios, o los que de alguna forma logran formar parte de él son los valientes y los que han tomado decisiones firmes. En Lucas capítulo 13 verso 24, el mismo Señor Jesús menciona estas palabras: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y cuando hablamos de la puerta angosta, estamos hablando de la puerta que nos lleva a esforzarnos y ser valientes para hacer todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y que de esta manera podamos ser prosperados y nos vaya bien. El poder decir la puerta angosta es recordar Josué capítulo 1, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche vas a meditar en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y solamente así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tienes que ser valiente y esforzado para que Dios esté contigo y todo te salga bien. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos una victoria segura si podemos mantenernos firmes, valientes, vigorosos a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Eso quiere decir firmes en la fe. Segunda de Timoteo capítulo número 1 verso 7. Termino con estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia que está también en Filipenses, pero primero lo que le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, Dios nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía, no de temor, no de que no puedo, no que soy joven, no que soy pobre, no que no tenemos la fuerza, no que los enemigos son muchos. No, Dios te dio un espíritu de valentía, de poder, de autoridad en el nombre de Jesús, para decir: todo lo puedo, sí puedo hacerlo, lo vamos a lograr. Vayamos y poseamos la tierra, vayamos y derrotemos a los madianitas, vayamos y derrotemos al gigante Goliat, vayamos y conquistemos el reino de Dios para la gloria del Señor. Y por último, Pablo le dice a los de Filipos en Filipenses 3:13, ya siendo grande de edad, ya diciendo tal vez para muchos, con todo lo que él había logrado y las iglesias que había establecido, pues él ya se ha aferrado al reino del Señor. Pero él, aunque logró muchas cosas y es que estableció el reino de Dios en muchos lugares donde no se había predicado, él declara estas palabras antes de que él terminara sus días, diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, sigo adelante, sigo dando la siguiente milla, porque yo sé que tengo que tener una victoria. Decíamos que la palabra valentía o valiente tenía que ver con aquel que sigue adelante y persevera hasta que tiene la victoria. Ese es tener valor, valentía. Y Pablo dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, sigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que es un llamamiento de Dios que Dios te hizo a ti, que Dios me hizo a mí, y tenemos que seguir adelante. La capacidad de continuar a pesar de los temores, eso es ser valiente. Y Dios te ha dado una capacidad para que sigas adelante. No permitas que nada te detenga. No te quedes en el desierto. No te quedes ahí amedrentado en una cueva cuando vienen los madianitas. No te quedes mucho menos ahí atemorizado porque hay un gigante delante de ti. No te quedes mucho menos ahí sin declarar que Cristo es tu Señor, cuando Dios te ha hecho libre para declarar las maravillas y grandezas que Dios ha hecho contigo. Tú tienes que seguir adelante. Sigue adelante hasta que alcances la victoria, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo hoy te quiero invitar a que no te detengas. La vida cristiana es de valientes. La vida cristiana es de personas que se esfuerzan. Y déjame decirte algo: si tú te esfuerzas y eres valiente, Dios va a estar contigo y nada ni nadie te va a detener. Dios le dijo a Josué: nada ni nadie podrá detenerte. Nadie. Te voy a recordar esa palabra si vas conmigo. Josué capítulo 1, verso 5. Josué 1:5 dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hoy yo te invito a que estés de pie, los que están de manera presencial, los que están allá en casa. Quiero invitarte a que podamos orar y podamos decirle al Señor, como lo hizo en su momento Josué: Señor, yo necesito que estés conmigo como tú estuviste con Moisés. Y Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Escuchar lo que Dios le dijo a Gedeón: ve con esa tu fuerza,
varón esforzado y valiente, porque Jehová está contigo. Lo que Dios le dijo a David: estaré contigo. Lo que Dios le dijo a los discípulos atrás: estoy contigo, solamente esfuérzate y sé valiente. Hoy yo te invito a que tú puedas empezar a tomar la victoria, declarando que Dios está contigo, y que obtengas la promesa que Dios te ha dado, aunque te ha tardado años o tiempo. No dejes de seguir luchando, de seguir avanzando, de seguir caminando. Y mientras hago esta oración, yo te invito, si tú quieres venir a este altar, ven y dile: Señor, aquí estoy, porque yo sé que yo necesito ser fuerte y valiente, y tú eres quien me fortalece. Necesito que tú estés conmigo. Y cuando tú vengas a este altar, te aseguro que Dios va a venir para no solamente estar sobre ti, como lo hizo con David, que el Espíritu del Señor estuvo sobre David desde ese día, sino que habrá una unción especial en tu vida para ser usado por Dios. Padre, esta mañana yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas esta mañana no solamente, Señor, a estar alertas, a estar velando, a estar firmes en la fe, sino también a portarnos varonilmente y esforzarnos, ser valientes, ser fuertes. Y hoy hemos entendido, Señor, a través de la vida de Josué, de Gedeón y de David, y también de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que para que podamos tener la presencia tuya con nosotros, tenemos que ser esforzados y valientes. Hoy te ruego, Padre, que el mismo espíritu que derramaste en el tiempo antiguo, lo derrames en este tiempo, Señor, sobre nuestras vidas, para esforzarnos y ser valientes. No permitas, Señor, que las batallas de la vida, los gigantes, Señor Dios, que se nos presentan cada día, o los enemigos, Señor, que se oponen a que hagamos tu voluntad, nos mantengan paralizados, atemorizados. Que podamos salir de la cueva y poder, Señor, declarar que tú estás con nosotros. Es el tiempo de enfrentar nuestras batallas, de enfrentar nuestros enemigos y empezar a declarar victoria en el nombre de Jesús. Hoy yo te invito a que tú declares victoria en el nombre de Jesús.